podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Él es el primero que llegó acá. 10:38 del libro de los Hechos. Amén. ¿Lo tenemos? Entonces leemos y dice de la siguiente forma: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos, te damos gloria y te damos honra desde ya, Señor. Aleluya, tomamos desde ya esa autoridad tuya, Señor, en este momento, en forma en especial, para hablar tu palabra y gozarnos en tu palabra, Señor, y ver lo grande y maravilloso que tú eres, Dios mío, y lo que nos das por gracia, Señor, a tu iglesia. Te lo damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos todo poder contrario, antagónico, negativo, Señor amado, a tu voluntad, Señor mío, y nos declaramos en la libertad que solamente das tú, Señor, para predicar y hablar tu palabra, Señor. Que se abra cada corazón, que se abra cada mente, Señor amado, y que se rompa todo yugo o oposición que pueda haber contra tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor antes que se siente, para que haga un poco de ejercicio también. Gloria a Jesús y esté bien despierto. Gloria a Cristo. Puede tomar asiento, hermanos. Puede tomar asiento. Vamos a seguir orando por los hermanos. Aleluya, siempre para que todos podamos estar y mantenernos en el Señor. Estos son días difíciles, tiempos difíciles. No estoy hablando del verano, ni estoy hablando de nada de eso, sino del tiempo en que estamos viviendo a nivel mundial. Amén. Acuérdense que la iglesia del Señor es una sola. La iglesia del Señor no son dos ni tres, es una sola. Las congregaciones somos muchas y a mí me toca pues predicar en esta congregación. Gloria a Jesús, y entonces traer el mensaje que Dios quiere para nosotros. Gloria a Jesús. El mensaje de hoy posiblemente no sea muy largo. Posiblemente, digo, no le estoy haciendo ninguna promesa por si acaso. Posiblemente no sea tan largo, pero quiero que lo recuerden. Quiero que lo recuerden para que cuando prediquemos la próxima vez y hablemos de algo bien interesante que Dios me ha dado, que es la fe, de lo cual muchas veces se ha hablado, pero vamos a hablar de la fe quizás en una dimensión diferente muy pronto. Gloria a Jesús. Quiero que lo recuerde hoy, el mensaje de hoy, para que usted se dé cuenta que tenemos una batalla tremenda y terrible. Y acabamos de leer este verso donde habla de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que vino, escuche bien, Él vino con una misión especial, ¿verdad que sí? Él vino a enfrentarse al diablo y al infierno completo como hombre, él solo. Amén. Acuérdense de esto, de que dice la palabra que se despojó de su deidad, ¿verdad? Dice que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad completa para ser un hombre igual que cada uno de los que estamos acá reunidos. Amén. Y en esa condición de hombre, hacer y comenzar esa batalla tremenda por nuestra salvación contra el diablo y el infierno completo. Amén. O sea, el Señor tomó esa condición por amor a nosotros. Empezamos por ahí. Ahora, el trabajo que el Señor venía a hacer, la misión que Él traía era una misión gigante. Una misión terrible. Tremenda, no era una misión fácil, era una misión bien terrible. Entonces, cuando miramos eso, nos damos cuenta de que el Señor, como hombre, tuvo que ser ungido por Dios. Por eso es que a Él se le llama el Cristo. Cristo quiere decir ungido. Amén. O sea, el Señor Jesucristo es el ungido de Dios.
Amén. O sea, el ungido, estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Vamos a mirar algunos versos bíblicos simplemente para confirmar esto, para que usted se dé cuenta de aquello por si acaso. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, los versos 33 y 34 nos dicen, Juan el Bautista dice, yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. O sea, hablando de Jesucristo. Ahora bien, seguimos. En Isaías capítulo 61, versos 1 y 2, que es un pasaje que casi la mayor parte de ustedes lo conocen, pero vamos a leerlo por si acaso. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Quiere decir, desde que el profeta Isaías tuvo la revelación de que el Señor iba a ser ungido y que la misión iba a ser la misma que ya hemos visto, o sea, que libertar a la gente. El hombre, desde que el pecado entró por causa de la mentira que el diablo le dijo a Adán y Adán se la creyó, ¿verdad que sí? Y Adán falló y por esa causa el pecado entró. Y por el pecado de un hombre estamos pagando las consecuencias todos los demás. Pero por la obediencia de uno, que es Cristo Jesús, tenemos ahora las puertas del cielo abiertas y la salvación con nosotros. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Amén. Gloria a Jesús. Así que Él venía a esa misión. Una misión tremenda, hermano. O sea que la palabra nos está hablando de la siguiente forma. Yo quiero que usted vaya enfocándose en esto. Nosotros somos los que pecamos. Yo no le puedo poner excusas a Dios. El trabajo de Satanás, vamos a decir así, su misión, el odio que tiene por cuanto somos la imagen de Dios, él trata de destruirnos a nosotros, nos odia, nos aborrece. Él no puede ver a ninguno de nosotros, a ningún ser humano lo puede ver, él nos quiere ver a todos destruidos. Amén, nos aborrecen, los demonios nos odian, nos aborrecen, nos quieren, amén, poner lo más bajo. Por eso es que hay unas situaciones de que cada vez el hombre, como que la posición del hombre va descendiendo y descendiendo y descendiendo. El adelanto sigue aumentando, pero el hombre cada día se vuelve, vamos a decirlo así, más sinvergüenza. Hay una decadencia en cuanto a la educación, al respeto, como decíamos la semana pasada, no hay ni siquiera, ¿cómo se dice? El amor natural de las madres aún se ha perdido en muchos lugares y se están viendo cosas terribles y horribles en estos últimos días, ¿verdad? O sea, nuestro enemigo más grande que tenemos es el diablo, de los que están afuera de nosotros, pero el enemigo más grande somos nosotros mismos, ¿verdad que sí? O sea, por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, primero cuídate tú, o sea que mírate cómo estás. Nosotros tenemos que examinarnos continuamente cómo pensamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Porque el enemigo va a aprovechar todas esas cosas contra nosotros. Hay un enemigo afuera que te está observando. No te puede leer la mente. No puede saber nada de ti a menos que tú se lo reveles de alguna manera. O sea que tenemos un enemigo que nos quiere destruir y nos quiere acabar a todos. Amén. Quiere hundirnos en el pecado. Eso es lo que él quiere hacer. Entonces, la iglesia real de Cristo Jesús tiene una batalla continua contra el diablo y los demonios. Entiendan eso. Y tenemos que estar conscientes de eso. Yo no lo estoy diciendo para asustarlos, sino para concientizarnos nosotros mismos. Nuestra carne es un enemigo tremendo que tenemos. Pero afuera de nuestra carne está el enemigo 2, que es el diablo. Porque él es el que va a tratar de hacer y propiciar todo. En inglés dice asetear todas las cosas como para que nosotros podamos caer en el pecado. Eso es lo que él hace, ese es su trabajo de él. O sea, él no te puede tocar. Acuérdense cuando predicamos acerca o hablamos de Job, Satanás mismo le dijo al Señor allá en el cielo, le dijo que no lo podía tocar porque Dios lo tenía ¿cómo? Cercado.
¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Job? Los que estuvieron cuando hablamos de Job. Y cuando hablamos de Job, vimos que lo tenía cercado. Y así como tiene cercado a Job, te tiene cercado a ti. Me tiene cercado a mí. El enemigo, por causa de que usted es hijo de Dios y que lleva la marca de Cristo, aleluya, está totalmente controlado. Él no puede hacernos nada si Dios no se lo va a permitir que lo haga. Amén. Pero nosotros tenemos que mantener el cerco con nosotros levantado. Por eso es que me gozo que hay gente en la iglesia que ora. Porque los que podemos orar, mantenemos ese cerco bien fuerte ahí. Gloria al Señor. Amén. Y estamos preparados de que en caso que el Señor quiera glorificarse en usted o en mí y le diga al diablo, te permito que le hagas esto. Y cuando nos llegue la prueba, la pasamos. Porque estamos fuertes en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. No nos apartamos, sino nos mantenemos en el Señor. Así que leímos esto, ¿no? Que el Señor Jesucristo venía a batallar él solo como hombre, no como Dios, sino como hombre, contra el diablo y el infierno. En Isaías lo acabamos de leer, y dice la Biblia, en el capítulo 4 de Lucas, por si acaso, vamos a usar el capítulo 4 de Lucas, dice, al principio de su ministerio Jesucristo, después de su bautismo en el agua, después de que el Espíritu lo llevó, aleluya, al desierto. Y en el desierto dice que fue tentado por 40 días por el diablo. Es decir, no quiere decir, dice la Biblia en Lucas que el diablo lo tentó y le presentó unas tentaciones a Jesús y el Señor Jesucristo le contestó por la palabra, ¿verdad que sí? Pero los 40 días que estuvo metido allá, que el Espíritu lo llevó, fue tentado por el enemigo, por si acaso. O sea, hubieron diferentes clases de tentaciones. Trató el enemigo de romper el propósito que traía Dios a través del Espíritu, que lo había impelido a Jesucristo al desierto, de que se cumpliera lo que el Señor iba a hacer en esos días. Por eso es que cuando Él regresó, dice que regresó en el poder del Espíritu. Gloria a Jesús. Y comenzó su ministerio. Amén. O sea, lo que queremos hablar hoy día, lo que queremos entender, el tema que yo traigo hoy día, es lo importante de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo importante que es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Es importante que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Es importante que cada creyente estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es importante para que podamos hacer la voluntad de Dios, ese es uno, y para que entonces podamos hacer el trabajo que como iglesia tenemos que hacer para glorificar a Dios. Amén. O sea que lleno del Espíritu Santo es bien importante, es un detalle, y lo tengo que decir lamentablemente de esta forma, que a veces la iglesia de este tiempo lo estamos perdiendo de vista. Y hay que repetírselo a la iglesia continuamente, porque la iglesia tenemos que estar, de alguna forma, tenemos que entender de que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Desde el día que nos convertimos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ese es el sello. Pero después del sello viene lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. He escuchado predicadores hablar, y son teólogos, y son buenos predicadores, excelentes predicadores. Quizás yo no me puedo parar al lado de ellos para hablar de Biblia con ellos quizás, pero hay una diferencia. Yo tengo la experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y sé que el Espíritu de Dios vive en mí. Gloria a Jesús. Sé que soy templo del Espíritu Santo de Dios y lo puedo decir. Aleluya. Sé que la unción de Dios baja y corre y fluye y sé lo que son los ríos de agua viva. Amén. Entiendo eso porque lo he experimentado personalmente. Porque lo experimento continuamente. Porque Dios no me deja. Porque sé que Dios es real, auténtico y verdadero. Gloria a Jesús. Quizás yo no tengo mucha técnica, pero sí les puedo decir una cosa. Experimentemos. No le tenga miedo a los dones de Dios. No le tenga miedo al paquete de Dios, porque en el paquete de Dios viene el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo a nuestras vidas. Eso viene. Lo tenemos que pedir, lo tenemos que creer, lo tenemos que buscar y va a pasar en su vida.
va a suceder. No quiero decir que sin la llenura del Espíritu o el bautismo en el Espíritu usted no se va a salvar. Yo no estoy diciendo eso tampoco. Yo estoy diciéndole que le va a dar mejores posibilidades en muchas áreas. Nos va a dar mayor amplitud, aleluya, aún en el conocimiento bíblico, en la experiencia bíblica. Y vamos a darnos cuenta de lo maravilloso que es cuando hemos tenido esa experiencia y cuando la mantenemos. He escuchado gente decir que es una ridiculez. Decir cómo estoy cansado de estar escuchando, lo he escuchado. Estoy cansado de estar escuchando a gente decir que necesita una unción fresca si el Espíritu está siempre en ellos. ¿Cómo van a necesitar una unción fresca? Es porque quizás no entienden lo que es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces en vano Pablo no le dijo a Timoteo que avive el don de Dios que está en él. ¿Por qué? Porque a veces lo descuidamos. A veces, yo no sé, pero cuando si pasa un día o 2 días que yo no siento los ríos, que yo no siento esa presencia de Dios, me preocupo. Porque usted se tiene que preocupar, hermano. Amén. Cuando pasan días y usted, aleluya, no siente ese gozo que Dios produce a través de su salvación en la vida del creyente salvo, usted se tiene que preocupar y tiene que buscar a Dios y orar. Yo no estoy hablando de oradores de horas. Yo no le estoy hablando de eso, porque eso es para los que tienen el llamado a ser intercesores, ¿verdad? Pero toda la iglesia en sí tenemos que orar, porque la oración es la señal de que estamos con vida. Gloria a Jesús, es la respiración del cristiano. El cristiano que no ora no tiene fe, entonces. Porque no puede orar, no entiende, no cree que va a recibir nada a través de la oración y no se motiva a orar. Pero el cristiano que tiene fe en Dios y que se ha convertido de verdad y que el Espíritu está en nosotros, el Espíritu mismo nos impele, nos lleva, nos jala, nos obliga, nos hace sentir que tenemos que orar y que tenemos que estar en la presencia del Señor. Por eso es bueno estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y fíjense, fíjense en este caso, el Señor Jesucristo, en Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Está comenzando su ministerio en el poder del Espíritu. Nosotros tenemos que andar en el poder del Espíritu. ¿Saben por qué le estoy hablando con Jesús primero? Porque Él es nuestro maestro. Amén. Él es el ejemplo máximo que tenemos. Mire, el Señor Jesús se bautizó. ¿Verdad que sí? El Señor Jesús oraba. ¿Verdad que sí oraba? Oraba. O sea que eso quiere decir que lo que el Señor nos estaba enseñando es: ustedes tienen que hacer todas estas cosas porque es mi voluntad que la hagan. Por eso yo lo estoy haciendo, para darles ejemplo. Gloria a Jesús. No solamente les enseño con las palabras, sino que también les estoy dando el ejemplo. Gloria a Cristo. Amén. O sea, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. El Señor andaba siempre lleno del Espíritu. Vamos a seguir. Dice en el capítulo 4 de Lucas, dice que un día entró en la sinagoga y leyó Isaías 61, y cuando vemos, leyó lo mismo que ya leímos en Isaías 61, 1 y 2, y en Lucas 4:21 usted va a ver que él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Cristo lo que le estaba diciendo es: yo soy aquel que dice Isaías que iba a ser ungido de Jehová. Yo soy. Yo, el mismo que está acá leyéndoles en la sinagoga la palabra, yo soy ese ungido. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Ah? Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Gloria a Jesús. Sea Dios bendito. Mire lo que dice Mateo. Vamos a ir a Mateo 12:28. Un ratito. Pero mientras vamos a Mateo 12:28, yo voy a empezar a buscar en mi Biblia algo que quiero encontrar aquí, que lo tengo marcado también, está en Lucas 4, también donde están ustedes. Pero vamos a ir primero en Lucas 12:28, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjense lo que dice, que por el Espíritu de Dios
Él echaba fuera los demonios. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Puede ser que alguien se pueda confundir con esta parte de la palabra, porque el mismo Señor, Él mismo enseñó que en su nombre íbamos a echar fuera demonios. ¿Verdad que sí? Pero ahora Jesucristo estaba en la tierra como un hombre igual que usted y yo. ¿Verdad que sí? Había dejado su deidad de lado. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estamos bien ahí? Amén. Ahora, había dejado su deidad, pero ya había comenzado su ministerio. ¿Y cuál era su ministerio? Libertar a los encarcelados, consolar a la gente, echar fuera demonios, iba a traer libertad sobre la humanidad. Entonces tenía que estar la autoridad de Dios sobre él. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estamos hablando la verdad o no? Entonces, ¿qué pasaba? Él era el ungido, por eso que dice que él volvió en el poder del Espíritu, y él es el ungido, o sea que el Espíritu Santo de Dios estaba en él. ¿Sí o no? Estaba en el Señor. Y si el Espíritu Santo estaba en el Señor, la autoridad de Dios estaba en él. Había una unción tremenda en Jesucristo cuando hablaba, ¿verdad? Entonces vamos de nuevo a regresar un ratito para que usted me entienda mejor. Capítulo 4 de Lucas. Voy a leer para que usted me entienda mejor. Fíjense en esto. Verso 31. Voy a leerlo. Ahí voy. 4 de Lucas, verso 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Amén. Y dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿cómo? Con autoridad. O sea, no enseñaba como los otros maestritos. Él era un hombre que tenía autoridad, que cuando enseñaba la palabra, los que estaban escuchando la palabra sentían que el Espíritu de Dios, una presencia especial, algo que les decía, es verdad lo que nos está enseñando. ¿Ah? Autoridad. Eso es lo que da el Espíritu Santo. Eso es lo que usted como iglesia del Señor tiene. ¿Ah? Usted la tiene. La tenemos. La autoridad de Dios la tenemos. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la autoridad de Dios. No hay que pedírsela, usted la tiene. Mientras usted y yo oremos, mientras ustedes nos mantengamos en la fe en Cristo Jesús, mientras hagamos la voluntad de Dios, la autoridad de Dios va con nosotros. Se los voy a seguir probando. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Qué pasa, hermano? Cuando la unción está, los demonios no pueden estar. No sé si usted me va a entender. Donde está la unción de Dios, los demonios no resisten, no aguantan, se manifiestan de alguna forma. Este caballero estaba en la sinagoga. ¿Sabe Dios cuántas veces había ido a la sinagoga? Quizás estaba todas las veces que se leía, cada vez que entraba cualquier otro maestro, pero esta vez el maestro que vino fue el maestro de los maestros. ¿Verdad que sí? Vino Jesús con la autoridad como hombre, pero la autoridad de Dios venía sobre Jesús por el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo. Y entonces, fíjense lo que pasa. Un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo en el verso 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios lo conocían bien. ¿Cómo lo conocían? Ahí es donde tenemos que entrar a ver y a mirar. Usted me ve a mí, yo lo veo a usted. Pero el mundo espiritual que está aquí, ¿cuánto lo podemos ver? ¿Ah? ¿Cuántos nos podemos dar cuenta que hay un mundo espiritual alrededor de nosotros? Hay una dimensión que no la podemos ver con nuestros ojos carnales. Hay unas autoridades, hay unas potestades, aleluya, que bregan contra la iglesia del Señor de diferentes formas, de diferentes maneras, contra la familia, contra la juventud. Para terminar con ella, nosotros lo estamos mirando. O sea, yo no le tengo que traer ejemplos de eso. Lo estamos viendo. Y para eso vino Jesús, para destruir aquello. Por eso es que hoy día lo que el enemigo está tratando de hacer es hacer una iglesia enclencle, una iglesia débil, una iglesia que no ora, una iglesia que no busca a Dios, una iglesia que no tiene fe, una iglesia que no tiene autoridad, una iglesia que se mete la gente endemoniada y se va endemoniada.
Pero cuando la unción está, los demonios no pueden soportar la unción. Porque es la presencia de Dios. Y están ahí. Y hay gente que tiene demonios y no lo sabe. Quizás este varón que estamos viendo acá posiblemente ni se daba cuenta de lo que tenía dentro y lo que llevaba dentro. Quizás por el momento lo usaban los demonios para hacer un montón de tonterías y basura y la tenía escondida como secretos de él. Y no quería aceptar en sí mismo de que todas esas cosas que él hacía en secreto bajas, porque habla de un espíritu inmundo, quiere decir que hacía inmundicias, posiblemente en secreto, sin que nadie de los que estaban ahí la sabían, la conocían o lo veían. Y pensaba que jamás nunca nadie se iba a saber nada de eso, ni iba a pasar nada de aquello. Lo que menos podía aceptar aquella persona era que estaba endemoniada. Pero ese día llegó la autoridad de Dios. La unción de Dios. Y cuando llegó la unción, los demonios no le pusieron soportar más en ese cuerpo. Y dice que se empezaron a manifestar. Y cuando se empezaron a manifestar, ¿qué hizo el Señor? Le dijo, miren, verso 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Pero dice, derribándole. O sea, fue el momento en que ese demonio que estaba ahí salió del cuerpo de aquel hombre. Quiere decir que hasta ese momento, hasta cierto punto, vamos a decirlo de esta manera, esos demonios estaban dominando el cuerpo de aquel hombre. Y cuando el demonio salió es como que él vuelve en sí, pero como que, ¡bum!, cayó al piso, bro. Él quedó libre. Y nosotros pensamos que eso pasaba solamente en tiempos de Cristo, hermano. ¿Por qué creen que la iglesia se está debilitando tanto? Porque el enemigo no quiere que la iglesia haga el trabajo que tiene que hacer, que tenemos que hacer como iglesia, hermano. Nos quiere mantener distraídos a todos. Cuando cualquier otra cosa es más importante que Dios, hermano, en nuestra vida, hay todavía fallas y tenemos que seguir buscando y pidiéndole a Dios que nos ayude para que podamos hacer su voluntad y podamos ser una iglesia de poder, una familia de poder, aleluya, y que podamos orar y clamar a Dios y que cuando hablemos la palabra la hablemos con autoridad, cuando le hablemos a alguien le digamos la verdad de Dios. Importante, ¿verdad que sí? Capítulo 8 de Lucas, seguimos. El endemoniado gadareno, usted lo conocen a él. 8 de Lucas, verso 26. Este es otra situación diferente. Este no estaba en secreto, ¿verdad? Porque este lo habían sacado de la ciudad de Gadara. Lo tenían y vivía por los cementerios. Dicen que lo encadenaban, pero rompía los grilletes, rompía todo lo que le ponían. Una fuerza increíble la que tenía. Andaba sin ropa, totalmente desnudo. Los demonios hacían como querían con él. Y por ahí pasó el maestro. Porque es el trabajo que vino a hacer. Porque nos quería decir a nosotros hoy día, esto es lo que quiero que ustedes también hagan. Porque iba con sus discípulos y a sus discípulos los estaba traineando para que aprendieran cuál es el trabajo que iban a tener que hacer más adelante. Y quizás alguien que conocía al endemoniado pensaba que el endemoniado lo iba a hacer pedazos a Jesús, pero el endemoniado apenas lo vio a Jesús, cayó de rodillas y se postró delante de la autoridad que es Jesucristo. Y Jesucristo le habló y le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo, Legión, porque somos muchos. Los espíritus no necesitan espacio. La condición de ese hombre era lo peor que usted se puede imaginar, para que andara desnudo, para que viviera en los sepulcros, no vivía en una casa, vivía en el cementerio. Era un hombre totalmente poseído por los demonios. ¿Saben por qué lo están poniendo así? Porque para los demonios nosotros somos la imagen de Dios. Y cuando ellos se lo hacen a un hombre, ellos sienten como que se lo están haciendo a Dios porque lo aborrecen. Ya Dios los condenó.
Es el enemigo de ellos. Pero con Dios no pueden, porque para Dios ellos son totalmente insignificantes, son nada. Entonces ellos se están enfrentando contra nosotros, la creación máxima de Dios, porque Dios, miren, hizo todo el universo completo y después que hizo y puso en el Edén, puso todas las cosas necesarias para el hombre. Al final de que todo lo necesario estaba ahí, entonces hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por eso el enemigo nos odia tanto. Por eso nos aborrece. Por eso nos quiere engañar. Por eso es padre de mentira, un mentiroso de primera. Por eso nosotros tenemos que conocer bien la palabra para que el enemigo no nos vaya a engañar un día. ¿Ah? Hay que tener cuidado con esto. Fíjense. En Mateo capítulo 12. Y versos 31 y 32 lo voy a leer simplemente. Dice, por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quizás en la forma que nosotros conocemos el Evangelio, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros siempre casi hablamos del Padre y del Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo siempre es el ejecutor, el que trabaja por aquí, trabaja por allá, hace todo el trabajo, vamos a decir así, la voluntad. Y entonces, muchas veces nosotros ni siquiera tenemos que orarle al Espíritu Santo. Nosotros le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo es un agente muy importante en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano en forma personal. Es por eso que el Señor dice con respeto, dice, ustedes me pueden insultar a mí, pero cualquiera que insulte al Espíritu Santo, no se le va a perdonar eso. ¿Ah? Porque es bien considerado por Dios. Amén. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Hay gente que por ignorante lo hacen y la palabra dice que habiendo pasado los tiempos de vuestra ignorancia. Pero cuando ya conocemos la palabra del Señor, mejor no hable contra el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenga cuidado con esto. Es bien importante la unción. Aleluya. Vamos a mirar un ratito en Hechos capítulo 19. Para que usted se dé cuenta de esto. Yo lo tenía marcado. Y acá lo tengo. Hechos capítulo 19. ¿Usted lo tiene? En el capítulo 19, nosotros nos vamos a dar cuenta de una cosa bien importante. Fíjense en esto. Verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Fíjense la pregunta que le hace Pablo, la primera pregunta que le hace a estos discípulos. La primera pregunta que Pablo les hizo, dice que ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. O sea que lo que recibieron fue bautismo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué le dijo Pablo esta pregunta? Porque es importantísimo estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos, el enemigo nos va a engañar. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es nuestro guía, hermano. Amén. Cuando hay algo que no está bien, aunque no sepamos Biblia, cuando hay algo que nos quieren meter por ahí, pero nosotros no estamos muy seguros, pero nos quieren engañar por ahí, el Espíritu Santo nos hace sentir que tengamos y tomemos las precauciones necesarias para que no seamos engañados. Nos hace sentir, nosotros lo sentimos en nosotros.
Miren más en el capítulo, le estaba diciendo en antes de que los demonios nos conocen. Acá está. Miren, dice, él estuvo por espacio de 2 años en Éfeso, en el verso 10 lo dice. Verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero por si acaso, Pablo no cobraba por eso. No cobraba por pañitos que mandaba ni por nada de esas cosas. Amén. La gente venía y por ahí de repente le cogían un pedazo de tela a Pablo y se la llevaban por fe. Y con eso trabajaban, pero no había ninguna promoción en eso, por si acaso. Amén. El que sana se llama Jesucristo. Gloria a Jesús. Seguimos. Dice verso 12, de tal manera que aún llevaban a los enfermos. Ya, verso 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas, fíjense lo que dice, algunos de los judíos exorcistas. ¿Esa es la palabra que están usando? Eran judíos y eran exorcistas ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y entonces dice el verso 14, había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. ¿Verdad? Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son vosotros? ¿Con qué autoridad ustedes me quieren echar a mí de acá? Esta es mi casa, ustedes no tienen autoridad contra mí. La única autoridad nos la da Dios. ¿Cómo? Con la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo tiene usted autoridad? A través del Espíritu Santo. ¿Qué autoridad tenemos a través del Espíritu Santo? La autoridad misma de Dios. ¿Para qué tenemos que usar esa autoridad? Para glorificar el nombre del Señor. Son experiencias, hermano. Ahora le voy a decir una cosa. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si la unción del Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos conocidos por los demonios. Los demonios saben quién es usted. Lo conocen. Pero estamos nosotros cercados por el Señor. Y llevamos la autoridad de Dios todo el tiempo. Gloria a Jesús. Yo me acuerdo hace años, pero como que si me hubiera pasado ahora. Me acuerdo que pastoreaba y esta es una familia y en esta familia habían mujeres y no habían hombres en la familia. Habían varias mujeres, no quiero decir el nombre de las mujeres ni nada, porque como ahora estamos saliendo en YouTube, puede llegar por allá y yo vaya, pero y se vayan a dar cuenta de quién estoy hablando por allá, por donde estaba. Pero yo estaba en Toronto, eso sí, y me llamaron por teléfono. En ese tiempo pues no habían lo que tenemos hoy día, los celulares y nada de esas cosas, o sea, le estoy hablando del año 86, 87 por ahí. Menos todavía, 85. En el 85 más o menos me pasó esto. Estaba yo nuevecito en el Evangelio. Y recién había comenzado a pastorear, estaba pastoreando, era la segunda iglesia que estaba pastoreando. Y cuando en eso me llaman por teléfono, y es una de las muchachas llorando y me dice, mi papá está mal, tiene que venir hermano, venga por favor venga a mi casa. Teníamos 2 niños y estaban bien pequeñitos. Y entonces Fátima no podía venir conmigo y yo empecé a llamar a todo oficial que conocía de la iglesia, empecé a llamar para que alguien me acompañara a la casa de las hermanas y ninguno estaba disponible. O sea, y como no había celulares, pues ni modo, no los podía encontrar. Y como la llamada era de emergencia, no me quedaba otra que tenía que ir, pastor de la iglesia, hay que cuidar las ovejas. Y me fui para allá. Ya había tenido experiencias, Dios ya me había dado experiencias pequeñas, pero me había dado experiencias, porque las experiencias son las que te van haciendo crecer en el Señor.
Y llegué a la casa, es un edificio, toqué el timbre, me abrieron inmediatamente, fui al elevador, subí a la casa, llegué a la casa, al apartamento. Y aquí están, afligidas, y me dicen, mi papi está bien mal, está caminando por toda la casa desnudo. Tiene los ojos rojos, hermano, rojos, y habla puras blasfemias, y dice puras lisuras y puras malas palabras, y está que grita, y ahí se ha metido al cuarto, y usted lo está escuchando todo, y ahí estaba escuchándolo yo, todo lo que decía. Ay, yo no les voy a decir que yo estaba, pues entonces allá voy. No. Yo decía, Dios mío, uy, Señor, ahora sí que estoy en un lío yo, para adentro de mí, por cierto. Porque eso es natural, hermano. Usted se está enfrentando a algo que usted no conoce. Yo no voy a decir que yo estaba bien envalentonado. Yo tenía miedo. Eso se lo tengo que decir. Tenía miedo. Tenía miedo, pero la palabra de Dios me decía que tenía que entrar porque Dios estaba conmigo. Eso era lo que me dio valor. Y yo dije también entre mí, y tengo que hacerlo porque no me queda más otra. Este es mi trabajo. Para esto me ha llamado el Señor. O sea, si me ha llamado el Señor, no me va a dejar solo ahí en el cuarto con aquel, ¿verdad? Pero entonces la batalla de la fe, ¿ve usted? Porque el enemigo quiere quebrar tu fe, quiere romper tu fe. Tú vas a ir con la palabra, tú vas con tu palabra y la palabra dice, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Señor, tú lo has dicho. Señor, aquí voy yo y voy a echar fuera estos demonios y vamos a dejar a este hombre en libertad. Y me meto al cuarto y el demonio ese me mira con esos ojos todos blancos y todo desnudo, tirado así en la cama como si fuera una gran cosa. Y yo agarré, cerré la puerta y le di, y me empezó a insultar un montón de cosas. Y le dije, ni te preocupes, ni digas lo que quieras que decir. Dime todo lo que tú quieras, pero vas a salir ahora en el nombre de Jesús. Yo cogí valor también, porque Dios nos da la fuerza, ¿verdad? Y nos cambia, nos quita todas las cosas. Y empecé a hablarle de esa forma. Pero él seguía insultándome y diciéndome, no, yo no voy a salir nada de acá, yo me voy a quedar aquí, este es mío, esta es mi propiedad, esto me pertenece a mí. No te pertenece a ti nada. Yo le decía. Yo estoy acá para que salgas de él, tú y todos los que están allá adentro. Y los demonios que estaban ahí me decían, no vamos a salir de aquí, este es nuestro lugar. Hermano, mi fe empezó a tambalear adentro mío. Porque si yo había entrado decidido, aquellos demonios estaban decididos a quedarse también. O sea, ellos sabían que si tumbaban mi fe no iba a pasar nada. Pero el Espíritu de Dios, no yo, el Espíritu Santo de Dios me dio una unción especial. Cuando yo empecé a flaquear, Dios empezó a glorificarse, empezó a enseñarme que no eres tú, soy yo. ¿Ah? Y la autoridad de Dios empezó a meterse en mí y empecé a sentir el gozo de Jehová de nuevo. Empecé a sentir, aleluya, la victoria en Dios. Y empecé a mirarlo y ya no le empecé a gritar, ya no le dije nada, sino ahora me empecé a sonreír. Y le dije, ya estás perdido. Ahora sales en el nombre de Jesús, le dije. No va a salir nada, sale en el nombre de Jesús. Ahora. No voy a salir nada, sale en el nombre de Jesús. Y el hombre empezó, se dio 2 zamaqueadas. ¡Bum! Se cayó de la cama. Se quedó como privado. Yo me agaché donde él. Lo seguí ministrando, echando fuera cualquier demonio que se hubiera quedado, cualquier cosita que hubiera quedado por ahí. Al rato aquel hombre abrió los ojos y cuando se miró, se tiró a la cama, se envolvió con todo lo que pudo envolverse y me dijo, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Y usted qué hace aquí? Me dice. Y yo le digo, te voy a contar ahora lo que ha pasado. Y hablamos. Pero Dios se glorificó. Eso es lo bueno, Dios se glorificó. O sea, Dios no nos deja solos, hermano. Dios siempre está con nosotros en todas estas situaciones. Esa autoridad anda contigo, anda conmigo. O sea que usted tiene que estar consciente de aquello. Son cosas que suceden, son cosas que nos pueden pasar a cualquiera. En cualquier momento, hermano, pueden suceder. Porque el enemigo quiere tumbar nuestra fe. Y el Espíritu de Dios está en nosotros y mientras nosotros confiemos en Dios en todo momento, aunque flaqueemos, el Espíritu de Dios nos va a dar la autoridad y va a trabajar en favor de nosotros. Hablamos, claro, yo hablé con él y todo, tenía libros de brujería, tenía libros de mormones, por si acaso, tenía un montón de basura que me empezó a enseñar y yo le dije, varón, ¿qué te ha pasado?
¿Cómo te ha sucedido todo esto? ¿Qué andas practicando? Acá hay algo que no está bien, varón, porque por algo, eso no es solamente porque tomes unos tragos un día, sino que esto es por otra cosa, algo más malo que eso estás haciendo. Y entonces él me dijo, bueno, es que yo tengo unas cositas por acá, pues enséñame todo lo que tengas. Y empezó a sacar libros, hermano, que eran pura basura. Yo me llevé todos esos libros, los quemamos, porque no sirven para nada. ¿Me entienden? O sea que son cosas que pasan y ese es el trabajo de nosotros, la iglesia. Amén. Y Dios nunca nos va a dejar solo y vamos a glorificar el nombre del Señor, porque hermano, yo les digo una cosa, cuando pasan estas cosas, si usted está solo, la valentía que usted pueda sentir no es de usted, es del Señor. Gloria a Jesús, porque como seres humanos estamos tratando con unos seres que no son de la dimensión en la cual nosotros nos movemos. Son seres espirituales que usted no los puede realmente ver. Gloria a Jesús, a no ser que Dios se los quiera, le permita que los pueda mirar. De otra forma no hay otra manera de bregar con aquellos. Y usted sabe que eso es lo que está sucediendo. Fíjense, entonces quiere decir que el enemigo nos conoce. Y cualquiera que no tenga el Espíritu Santo de Dios no puede echar fuera demonios. Amén. Son mentiras. No hay brujas blancas ni brujas negras. No hay brujos buenos y brujos malos. No hay, los que leen las cartas son del diablo, los horóscopos son del diablo. Toda esa basura de adivinación que pueda existir, que por ahí el enemigo quiere meter, no es de Dios y tenemos que tener cuidado con todas esas cosas porque esas cosas atan a la gente. Así que tenga cuidado con lo que hacemos y tenga cuidado con, breguemos con nuestros propios hijos, con nuestros nietos. Gloria al Señor. Yo tengo que decir nietos ya porque lo que tengo son ahora nietos, ¿verdad? Gloria al Señor. Miren en esto, ya con esto termino, ya ven, ya casi estoy terminando y ya es corto el mensaje. Ya termino con esto, vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Capítulo 6 del libro de los Hechos y ahí voy a terminar. Hechos capítulo 6, lo tenía marcado también. Gloria a Jesús. Capítulo 6 del libro de los Hechos, unción, hermano. Tenemos que buscar esa unción. Tenemos que estar seguros que la tenemos. Cuando usted salga hoy día de acá, diga, tengo la unción. Pero aunque tengo la unción, voy a buscar más unción. Y aunque me digan que soy loco y que estoy mal, no es ser fanático. Es simplemente buscar a Dios. Eso es todo. La unción va a estar ahí con usted. Capítulo 6, libro de los Hechos. Había un problema. Ven, y aquí aprendemos también, había un problema. En la iglesia de los comienzos se presentó un problema tremendo. Una de las cosas que hacía la iglesia era atendía a las viudas, atendía a los necesitados, atendía a la gente que no tenía, le proveía para ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Que los discípulos, los que estaban llamados a predicar la palabra, estaban ocupados en eso y no estaban predicando la palabra como tenían que predicar. Entonces decidieron nombrar diáconos, para que los diáconos hicieran ese trabajo. Y lo vamos a mirar acá en el verso 13. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, ¿cómo? De buen testimonio. Primeramente que tuvieran buen testimonio. Amén. En el Señor. Capítulo 6 y verso 3. Que tuvieran buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Esa era una condición importantísima para que pudieran ser diáconos. Y no estamos hablando del diaconado pleno, porque en Timoteo, por allá les dan todas las direcciones claras de los requisitos necesarios para ser diácono. Pero estamos viendo, en este caso, en el libro de los Hechos, en la historia, ponen lo más indispensable, y entre ellos estaba el buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, o sea, el de suplir a las necesidades de la iglesia. Y dice, verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ve? ¿Por qué razón? Porque, hermano, hoy en día vemos pastores, ¿verdad que sí? Que tenemos que irle a cambiar la llanta a la hermana que se le quedó el carro en la calle y porque los diáconos no están disponibles. Entonces la hermana, de repente, el esposo no está, entonces llama, pastor, mire que estoy en tal sitio y tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Y de repente el pastor está mirando su Biblia, está buscando su mensaje y lo llaman por teléfono. Tiene que dejar su Biblia porque no la va a decirle al hermano, mire, estoy ocupado haciendo esto. No, se va y
y la ayuda, porque es el trabajo que hay que hacer, es el trabajo que se hace en la iglesia, ¿verdad que sí? Hay alguien que tiene otra necesidad y usted va y suple esa necesidad también. Pero para eso se pusieron los diáconos de la iglesia. O sea, los diáconos de la iglesia son los que dan ayuda, los que proveen ayuda. Gloria sea al Señor. Pero tienen que conocer la palabra también. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron y dan la lista de todos los diáconos. Y verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Vamos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, hasta los sacerdotes de aquel tiempo se estaban convirtiendo. Gloria a Jesús. Y dice, verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Uno de los diáconos, por causa de estar lleno del Espíritu Santo, hacía grandes señales y prodigios delante del pueblo. Fíjense lo que pasaba. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, si ustedes ven más adelante, dice que le hicieron una trama, lo tomaron preso. En el capítulo 7 para adelante se presenta la defensa de Esteban, y cuando usted ve la defensa de Esteban, si ustedes tienen tiempo de leerla en su casa, léanla y ustedes se van a dar cuenta cuánta palabra conocía Esteban y cómo les explica quién es Cristo y cuántas promesas habían de Cristo ahí atrás y cómo les habla directamente a ellos, hermano. Yo marqué esta parte para que ustedes se den cuenta. Su situación está en dificultades, su vida está en peligro, pero fíjense lo que le dice al final. Esteban está presentando su defensa, pero Esteban les dice a ellos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero le estaba diciendo la verdad. O sea que, hermano, cuando el Espíritu de Dios está en usted, usted no tiene miedo de decirle la verdad a nadie. Cuando le tiene que decir la verdad de Dios, la dice. Gloria sea al Señor. Y esta gente que le están hablando son gente que supuestamente conocen la palabra. Conocían la palabra. Por eso les habló de esa forma. Si fuesen ignorantes de la palabra, quizás tenemos que tener sabiduría de Dios, pero gente que conocían la palabra bien. Y lo que pasa es que se estaban resistiendo al Espíritu. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, verso 55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ustedes saben qué Saulo era ese. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo mártir. Pero cuando usted está lleno del Espíritu, no le tiene miedo a nada, hermano. ¿Quién le dio esa unción? El Espíritu Santo de Dios. Y él tuvo esa disposición para Dios y lo pudo hacer. Gloria a Jesucristo. Y si usted sigue mirando, yo le hubiera querido seguir, mire, hermano, en el mismo capítulo, en el capítulo 8 habla de Felipe. Y Felipe dice que, dice verso 4, pero los que fueron esparcidos, o sea, empezó una persecución contra los creyentes, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados,
Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque llegó uno lleno del Espíritu Santo de Dios, ungido de Dios. Uno. Se llamaba Felipe. Uno. Solamente. Pero se empezaron a convertir todos los que estaban allá. ¿Y qué pasó con Felipe? Se empezó a preocupar. Y si usted sigue leyendo el capítulo más abajo, mandó a avisar de que Samaria estaba bajo las manos del Señor, que se estaba convirtiendo la gente, que había un tremendo avivamiento en Samaria. La gente se está convirtiendo en Samaria, pero tengo un problema. Diles que tengo un problema. No están recibiendo el Espíritu Santo todavía. No están siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que vino Juan y Pedro, a quienes Dios les había dado el don. Y vienen Juan y Pedro y empiezan a orar por la gente que está en Samaria y empiezan a poner las manos y todos empiezan a recibir el Espíritu Santo, hermano. Empiezan a sentir la unción de Dios y entonces empiezan a levantar una iglesia ungida para el Señor. Un gozo terrible. Hermano, qué lindo es cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que esto es lo más lindo que hay. Pudiéramos hablar toda la noche de unción completa, hermano. Gloria a Jesús. Fíjense, Felipe, fíjense, cuando usted está lleno de Dios, no es como hoy en día. Hoy en día los predicadores queremos ir donde hay mucha gente, ¿verdad? Y si nos invitan a predicar a un sitio, ¿cuánto me van a dar por ir para allá? Ya no creemos, o sea, si andamos por fe tenemos que movernos por fe también, ¿verdad? Dios va a actuar. Si Dios nos ha llamado, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y dice que Felipe está en la gloria. Samaria está en un avivamiento tremendo, está viendo gente convertirse, gente sanarse. Pero fíjense lo que le pasa en el verso 26. Un ángel del Señor habla a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo mandaron a un desierto. El Señor lo mandó a un desierto. Lo sacó de allá de donde estaba con un ángel y lo mandó a un desierto. Pero él fue obediente, él fue para el desierto. Gloria a Jesús. Y dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y fíjense lo que dice. ¿Quién le dijo a Felipe qué? Y el Espíritu le habló a Felipe. Le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó. Hermano, cuando usted está ungido, no le importa si le predica a 100 o a 1. Lo que usted quiere es hacer la voluntad de Dios y que se salven las almas. Una almita para el Señor vale mucho, hermano. Y nosotros no podemos estar mirando las cosas por los números, hermano. Los números sí. Quisiéramos que todos los que se puedan convertir se convirtieran, eso es cierto. Que queremos que la iglesia del Señor sea una iglesia numerosa, eso es verdad. Está bien, pero tenemos que hacer el trabajo. El trabajo se hace de a poquito en poquito. Se va ganando las vidas, las almas se afirman en el Señor. Eso es lo importante. Miren, este estaba leyendo Isaías, se acercó. ¿De quién estoy hablando? ¿De Felipe? Felipe, se acercó Felipe y Felipe le dice, aquel eunuco le dice, ¿sabes lo que se entiende lo que está leyendo? Y aquel le dice, no, si no hay quien me lo explique no voy a entender. Y de ahí, partiendo de ahí, ¿por qué? Porque Felipe también sabía las Escrituras. Es importante saber las Escrituras, saber el plan de Dios, saber todo eso. Y Felipe de ahí le empezó a explicar a este hombre. Y cuando termina de explicarle, como habían dos cosas, conocimiento bíblico y la unción del Espíritu Santo. Y ese carrito se empezó a llenar de la unción de Dios, yo me imagino. Y el funcionario de Candace empezó a sentir una presencia extraña, diferente, de gozo. Empezó a gozarse con la palabra que le estaba diciendo Felipe. Empezó a sentir gozo y gozo. Y no quería que Felipe parara de hablar y que le siguiera enseñando. Y cuando Felipe termina, agarra y se convierte a Jesús. Y para el carro y dice, allá hay un pozo que impide que yo sea bautizado. Se quería bautizar inmediatamente y lo bautizaron. Oiga, qué terrible, hermano. Esa es la vida del creyente verdadero. Ese es vivir en la unción de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día. No importa el adelanto que haya, no importa el año que sea, el Señor sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Termino con esto, miren. Verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, fíjense lo que pasó ahí. Felipe dijo,
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. ¿Me entienden? O sea que ahí estaba Felipe, lo terminó de bautizar, salieron del agua y como lo necesitaban a Felipe en otra parte de urgencia, el Señor dijo, quiero a Felipe allá. Y el Espíritu Santo se lo llevó a Felipe. Lo transportó. Ahí dice, verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, se encontró en otra ciudad. O sea, en ese momentito, el Espíritu Santo lo tomó. Usted lo ve hoy día eso en las películas. Pero eso ya pasaba, eso pasa todo el tiempo con el Espíritu Santo, hermano. Para Él todo es posible. Él no es el único que lo ha traspuesto el Señor. Han habido muchos testimonios de este tipo, de estos casos. Lo traspusieron a Felipe y llegó hasta la ciudad de Azoto y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí termino, hermano. Porque si no voy a seguir. Porque hay bastante ahí. Pero ahí vamos a acabar. Pero ¿se da cuenta usted, hermano? Esa unción, yo le voy a decir esa cosa. Esa unción está en la iglesia. Esa unción es para nosotros. Esa unción la tiene usted, la tenemos nosotros. Tenemos que soltarla nada más. Darle rienda suelta, usarla. Gloria a Jesús, no tenga pena, no tenga miedo. No tenga vergüenza. Cuando por ahí vea a un enfermito, póngale la mano y diga, papi, en el nombre de Jesús. Usted lleva la unción, usted lleva la autoridad de Dios. Dice la Biblia, ¿no es esto extraño? Ya estoy cerrando la Biblia para que me crean. ¿No es el cuaderno también lo cierro? Okay. Está bien. Ya. Está todo cerrado. Amén. Ya casi nos vamos. Casi. No, pero fíjense, hermano. Dice que cuando el Señor Jesús entró en casa de Pedro y la suegra estaba enferma con una fiebre, ¿qué hizo el Señor? Reprendió a la fiebre. Le dijo a la fiebre que se fuera y la fiebre se fue. Cuando los vientos estaban fuertes en la mar, ¿qué hizo? Reprendió a los vientos. Y los vientos se tuvieron que calmar. ¿Verdad que sí? Los reprendió. O sea, que ese es el Dios que nosotros tenemos. Esa es la unción que Dios ha puesto en nosotros.